Buenas tardes desde aquí de Venezuela, cuando son exactamente las 3:51 de la tarde, Caracas, Venezuela. Quien les habla, la doctora Zaida Marcano. Agradezco primeramente al Instituto Internacional de Derechos Humanos de América, con sede en Argentina, por haberme invitado a formar parte de este consejo académico, y es un privilegio, honor y responsabilidad que asumo en virtud del nombramiento como presidenta del nuevo capítulo IIDH Venezuela. Soy abogado internacionalista, mediadora privada y docente, y en especial aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Daniel Ehrendorf, presidente honorario de esta distinguida institución. Mi tema de que me voy a referir en esta oportunidad hoy es el cierre de este primer foro internacional, jurídico internacional de Venezuela, como le denominamos, y esta es el estreno pues de todo. Le doy las gracias a todos los conferencistas que han estado presentes en esta apertura desde el día de ayer, y todos los demás suscriptores, los que han estado pues viendo toda esta actividad académica online. Me voy a referir a las migraciones y los derechos humanos y la vulnerabilidad específicamente dada en los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Como ya sabemos, el derecho internacional, los derechos humanos son hoy materia esencial de la reflexión jurídica y política, y el derecho internacional de los derechos humanos es un nuevo concepto que se plantea los antecedentes, permitiendo así ubicar en el tiempo y en el espacio su origen, pero también los principios donde se ve la dignidad de la persona humana, que va a ser ese principio mayor y en lo que se enfoca principalmente este primer foro jurídico internacional de Venezuela. El principio de igualdad y de prohibición de toda discriminación, donde debe definirse esa igualdad, y por diferentes motivos de discriminación se debe resaltar estas personas en situaciones de vulnerabilidad y sus necesidades especiales de protección. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos también de mencionar las fuentes en un marco de la relación con los derechos protegidos a partir del ius congenes, y otro aspecto importante como al examinar la jerarquía que tiene el derecho internacional sobre el derecho regional de los estados y su interpretación de los tratados en los derechos humanos, principalmente basados en esos artículos de la Convención de Viena, el 31 y 32, sobre el derecho, donde se examinan las pautas de interpretación sistemática, evolutiva, universal. Y damos esto porque principalmente este es un tema que tiene que tratarse con mucha dedicación, con mucha exactitud, porque vemos en la realidad migratoria de los países. Todos estos países cuentan con poblaciones humanas que pueden ser considerados como nacionales o extranjeros, dependiendo de los distintos criterios de pertenencia a la comunidad política que establece ese Estado. Y también tiene la libertad ese Estado en definir qué se exige a estas personas para reconocer la nacionalidad, para también definir quién es el extranjero. Pero vamos a hacer un recuento. Venezuela se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un país que acoge migrantes, ha acogido migrantes desde épocas anteriores del mundo entero, desde esa época que hemos visto estas familias de diferentes nacionalidades donde se han establecido su domicilio en Venezuela y su sede comercial, donde han tenido también esa
costumbre de nuestra típica venezolana. Pero fíjese que el actual contexto migratorio es una etapa más dentro de un proceso histórico continuado que por múltiples causas han impulsado la movilidad humana a lo largo del tiempo. Pero hay un factor constante, que ese factor es el de la mejora de las condiciones de vida. Las migraciones contemporáneas no son una excepción. Desde a finales del siglo XX emergió el proceso globalizador, la transnacionalización de estas relaciones humanas, que generó un contexto, en teoría, idóneo para la movilidad. Pero ¿dónde podría pensarse que las motivaciones de estos flujos migratorios? Pero sin embargo, cuando analizamos las migraciones actuales, emergen motivaciones por búsqueda también de parámetros esenciales para el desarrollo, que en la mayoría es buscando esa vida digna. Y dentro de esta búsqueda de las mejores condiciones de vida, sigue teniendo relevancia la pobreza, la falta de expectativa económico, laboral, la inseguridad ciudadana que tienen estos flujos migratorios y los conflictos armados, el deterioro ambiental y por diferentes causas. Pero esta premisa tiene relevancia a la hora de configurar el cómo de los procesos migratorios en esta era y de poder entender por qué son un territorio abonado para la vulnerabilidad y las vulneraciones de derechos. Esa pregunta nos las hacemos constantemente los juristas, los internacionalistas, los que estudiamos y estamos preocupados por esta temática migratoria, sobre todo, les repito, en los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Esa vulnerabilidad y migraciones nos acerca ese concepto, su impacto en los derechos humanos en general y en la movilidad humana en particular, pero especial interés vemos que puede señalarse, como lo dije, en la pobreza como ese principal factor de vulnerabilidad. En los últimos años se han construido, se sabe, herramientas de medición de las situaciones de pobreza que han permitido calibrar la influencia de las mismas en la titularidad efectiva de los derechos. Pero más que todo, estas reflexiones tienen como objeto enmarcar las condiciones de pobreza de algunas regiones del planeta, esa vulnerabilidad que las acompaña como causa de los flujos migratorios actuales, como esta que hay que señalar que suele distinguirse esos movimientos migratorios, bien sea por razones, como lo dijimos, económico-laborales, o aquellos vinculados en situación de conflicto o de persecución. Pero sin embargo, cada vez más difícil establecer una diferencia estricta entre una y otra categoría, porque estos movimientos de población son complejos, que incluye refugiados, incluye solicitantes de asilos, migrantes económicos y otra clase de migrantes, pero impera y está establecida esta libertad de circulación, de movilidad humana en el ámbito político, jurídico internacional y su configuración como un derecho humano. Todo migrante en el exterior deberá, por supuesto, respetar y observar la ley y las normas locales. Cualquier acción en contra de las mismas, por supuesto que será sancionable. Y recuerde usted que todos los migrantes, usted migrante que me está escuchando, está bajo la jurisdicción de las leyes locales del país donde se encuentre hoy en día. Cada país, lo repito, tiene sus normas y costumbres propias, por lo que las mismas varían. Pero el concepto, ¿quién es el migrante? ¿Quién es un migrante? Ese migrante son todas aquellas personas que por alguna razón deciden abandonar un territorio para establecer otro diferente, y se trata de cualquier persona que cambia su residencia habitual. Pero ¿quién es ese inmigrante también internacional? Toda aquella persona que ingresa en territorio de un país que no es de su nacionalidad
cumpliendo los requisitos de entrar y de permanecer en este, ¿verdad? Pero hay un migrante irregular, indocumentado, como bien sabemos, que son todas aquellas personas que ingresan al territorio de un país que no es su nacionalidad, sin cumplir los requisitos establecidos por la ley para entrar y permanecer en ese país. Estos no poseen, por supuesto, la documentación que autoriza su presencia en dicho país. El migrante regular documentado es toda aquella persona que ingresa al territorio de un país que no es su nacionalidad, cumpliendo los requisitos para entrar, permanecer en este, y que posee la documentación que autoriza su permanencia en ese país. Aquí definimos también quién defiende los derechos de estos migrantes. Tantas organizaciones, el ACNUDH, trabaja con el fin de promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos de todos estos migrantes y cualquiera que sea su condición, en especial la atención de estos migrantes en situación de vulnerabilidad y corren el riesgo mayor y padecen violaciones de derechos humanos cuando están indocumentados, como bien lo sabemos. ¿Cuándo impactan las migraciones a la infancia? Las consecuencias de la migración en la infancia va desde el miedo a quedarse solos, por las pesadillas, la falta de concentración, el sentimiento de culpa, la tristeza. Todos esos niños, esto impacta a la migración en la infancia cuando hay una inmigración irregular. Todas las experiencias dejan una huella en la vida de los niños, niñas y adolescentes y depende en gran parte del contexto en que se dan, si las percibe, si son buenas o malas. Pero los objetivos de todo esto es analizar desde una perspectiva multidisciplinaria los restos de la movilidad humana en la era de la globalización, de las vulneraciones de derechos humanos derivadas de las disfunciones y de los cauces, por apuntar a esas alternativas también de todo este contexto. Por eso hay que dar una revisión crítica de los instrumentos políticos jurídicos que regulan esto, regional, a nivel global, internacional, la libertad de circulación, que debería facilitarse una movilidad humana por vías legales y seguras, las vulneraciones de derechos en los flujos migratorios en tránsito y en la frontera. También esto es una problemática. La palabra clave sería ciudadanía, conflictos, derechos humanos, fronteras, migraciones y vulnerabilidad. Pero para resumir esto, la trata de personas, que viene siendo ese delito que lesiona los derechos humanos fundamentales. El tratante limita o elimina todos los derechos inherentes del ser humano a los que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso la víctima se convierte en un objeto de comercio sin libertad física o evolutiva. Ahí se ve el engaño, las propuestas, la esclavitud viene siendo unos factores, esto es uno de los elementos para esto. La esclavitud viene siendo el estado, condición de ese individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno, la explotación de comercial, participación forzada, prostitución, explotación sexual o laboral, incluidos tantos actos ilícitos que esta tendencia de algunos estados han normado la trata de personas en incluir esta lista a los fines en tipo penal, siguiendo los parámetros que establece, por supuesto, la definición del Protocolo de Palermo. Tan interesante este tema, tan apasionado este tema de la migración, porque es un derecho, pero hoy en día debemos de ubicarnos. Estas circunstancias afectan a las poblaciones más vulnerables procedentes de las zonas empobrecidas del planeta, del mundo entero, que son aquellas a las que se les cierra una forma más contundente el acceso legal y seguro a los principales países de destino, a sus necesidades, a todo lo que concierne, necesita un ser humano, y sobre todo la dignidad humana, que este principio máximo arraigado en el ser,
valor inherente, intrínseca, es una actitud hacia uno mismo, pero con claridad lo vemos en los preámbulos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Este preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos Humanos del Hombre y Deberes, y que vemos también estas mujeres que migran, estas mujeres y niños que sufren en situaciones, sobre todo las mujeres venezolanas, otras mujeres, pero principalmente migrantes en Latinoamérica, de acuerdo a su condición de género. Asimismo se encuentra que estas mujeres migrantes afrontan múltiples dificultades para poder cruzar una frontera sin saber con qué acontecimiento se va a encontrar de un lado a otro. Y si sufren la discriminación latente por el hecho de que ser mujeres refugiadas, en donde las victimizan, no le permiten su integración a la sociedad como población con derechos como cualquier otro. Las mujeres migrantes sufren violencia de género en la mayoría de los casos por las condiciones en las que se encuentran, al no poseer sus papeles para permanecer y trabajar legalmente en ese país, y que conlleva a que sean obligadas a ejercer ciertos actos que van en contra de su dignidad integral como mujeres, como madres, con el fin de poder sobrevivir. Sobre todo, muchos sostienen la tesis que las mujeres deben ser, y sobre todo, yo considero, deben ser respetadas, ya que ser migrante no es un delito, es un derecho. Otro riesgo presente es que las mujeres enfrentan la doble discriminación. Lo repito, el racismo y la xenofobia son problemas también graves. Siempre se produce cuando se produce la migración a gran escala. Sobre todo, vemos que en esto se evidencia en los medios de comunicación, en donde a menudo aparecen imágenes negativas en contra de los migrantes y de los refugiados, porque todo es la culpa del migrante, porque le quita el trabajo, porque entonces vemos todos estos derechos que se derivan de la dignidad humana, lamentablemente están siendo supeditados y limitados en su goce y ejercicio. Primero, una nacionalidad, primero el derecho como migrante, porque aquellas personas que están imposibilitadas para adquirir, por ejemplo, la nacionalidad en un estado en el que residen, legal o ilegalmente, no tienen la posibilidad de reclamar este goce y este ejercicio de su derecho. Por eso esta situación de vulnerabilidad la vemos, pues, que comprende el significado de hecho de estas personas que están vulnerables, que la víctima a veces no tiene esa capacidad para resistirlo por su bajo nivel de cultura, porque bien es una persona con discapacidad, pero esta es la necesidad de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes implicados en los procesos migratorios y los de su familia. Todo esto lo vemos en los derechos dispuestos, pues, en la Convención de los Derechos del Niño, que todo Estado parte debe respetar y asegurar los derechos enunciados en este instrumento internacional, independientemente de la raza, del color, del sexo, del idioma, de la religión, de la opinión política, del nacimiento, cualquier otra condición de niño, pero tienen ese derecho. Es el caso, entre otros casos, de los migrantes y de su familia, quienes muchas veces ignoran también las leyes y el idioma del país receptor, y en varias ocasiones deben enfrentar abierta hostilidad por parte de la población, incluso de las autoridades. Pues en todo esto, dicha situación particularmente grave es el caso de los migrantes indocumentados o en una situación migratoria irregular, cuya situación los expone, lo digo, a más abusos, a tales como arrestos arbitrarios, la ausencia de debido proceso, deportaciones masivas, discriminación para concesión de la nacionalidad. Y estos niños también están
en estado de vulnerabilidad porque a veces los apartan, los separan de sus padres. Tales circunstancias afectan particularmente a estos niños migrantes. En todo este contexto, muchas de las potencialidades y beneficios de los procesos migratorios pueden verse opacadas también por el trato que se le da a los niños que se recibe durante el proceso migratorio. Así que dicha vulnerabilidad debe estar atento. Estos niños no deben de separarse de sus padres. Muchas veces corren el riesgo de ser deportados y que se le aplican medidas de protección a las que tienen derecho, también expuestos a ser víctimas a la venta de niños o de trata de personas. De lo que se sigue es que la obligación que pesa es sobre los estados es el orden a establecer una política y legislación migratoria con una perspectiva centrada en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, sensibles, que sea esa sensibilización a esas necesidades y esas vulnerabilidades específicas de todos estos, y que el horizonte de acción en esta materia pues sea la inclusión de una óptica de los derechos del niño en las políticas, en las leyes sobre la migración, y que se reconozcan todos estos derechos humanos a todos estos niños, niñas y adolescentes y mujeres migrantes, sea cual sea su edad, sexo, nacionalidad o estatus migratorio. Así que los invito también a todos los que están interesados en esta temática a colaborar, y el mundo entero, a esta cultura de paz, de sensibilización. Me queda más que darle las gracias por toda su atención, en especial a los que se están conectando en el canal de YouTube.